Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Flores, él es experto en temas energéticos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, El- José. Gracias por la ¿Qué tal, invitación. Carlos? ¿Cómo Gracias. Y estás? luego lo tenemos en Zoom para todo el auditorio de Telefórmula, pues si lo quieren ver. Oye, Carlos, pues hoy fue en la mañanera, supongo que estuviste ahí siguiéndola, pues toda esta participación de Manuel Bartlett y del director general de SENACE, diciéndonos una, que no estamos en el país europeo y entonces que tenemos que hacer las cosas a la mexicana, lo cual yo no sé si tenemos que restringirnos a una electricidad de tercer mundo o qué. Y la otra, que no hay crisis energética, casi nosotros los medios estamos exagerando las señales de alerta que hubo operativas por parte del SENACE. ¿Qué opinas? ¿Qué está realmente pasando en el sector eléctrico? Sí, lo que vimos en la mañana fue que Manuel Bartlett, así acompañado por personal de la Comisión Federal de Electricidad y acompañado también por el operador de la red, por el SENACE, lo que hicieron fue intentar minimizar lo que había estado sucediendo la semana pasada, que producto por las altas temperaturas, producto de una combinación de altas temperaturas junto con falta de disponibilidad de algunas centrales de generación, pues hubo apagones o como ellos lo llamaron, retiros programados del suministro eléctrico en el centro del país, en varios estados del centro del país. Sí, eso pasó, Carlos. Lo que escuchamos el día de hoy fue prácticamente otro país, ¿no? Que no, como si no hubiera sucedido nada, como si no hubiera habido falta de inversión en generación eléctrica, como si tampoco hubiera falta de inversión en transmisión y distribución, como si con esta sobredemanda nosotros no tuviéramos esta reserva pequeñísima del 3% que nos quedó. En fin, sí llamó la atención que no hubo prácticamente autocrítica. Sí, exactamente. Y Manuel Bartlett utilizó un dato que, si me permiten, comparto con el auditorio. Él mencionó en la mañana que que en el país tenemos una capacidad instalada de 87 mil megawatts y que a su vez tenemos una demanda pico, una demanda máxima de alrededor de 50 mil. Y en sus propias palabras, lo que explicó, lo que dijo fue, bueno, pues si tenemos 87 y solo nos demandan 50, es que nos sobra, tenemos energía, tenemos capacidad suficiente. El problema, y si me permiten explicarlo, es que no funciona de esa manera. Primero, porque de esos 87 mil megawatts que tenemos de capacidad instalada, pues no todos están disponibles en el mismo momento, ¿no? De acuerdo con alguna información, hasta el año pasado, de esos 87 mil, unos 15, 16 mil megawatts no, en promedio no están disponibles durante todo el año, ¿no? Eso debido tanto a mantenimientos programados como imprevistos, ¿no? Tenemos que recordar que o que la Comisión Federal de Electricidad tiene mayoritariamente centrales térmicas de algunas décadas de años y por ende suelen tener mantenimientos constantes y frecuentes. Ahora, de esos 87, como digo, unos 15 o 16 suelen no estar disponibles, pero además está sucediendo una cosa, producto también de esta situación de cambio climático, de altas temperaturas, de sequías, nuestras hidros, las del sureste del país, que son 12 mil megawatts de capacidad total, no están operando al total de su capacidad, no están operando porque no hay agua, no hay agua suficiente para que así suceda. Entonces, de esos 12 mil, pues están, digamos, operando a un 60% de su capacidad, es decir, hay unos 7 mil, de esos 12 hay unos 7 mil megawatts. Entonces, ya vamos de 87, ya vamos por ahí de 70 y algo, menos la indisponibilidad de las hidroeléctricas, ya estamos en 60. Si a eso le sumamos que de la demanda máxima debemos tener una reserva operativa, debemos tener un colchoncito por encima de 6% de acuerdo con nuestra regulación, pues ya el margen no parece tan grande, ¿no? Eh, y aunque lo fuera, la realidad es que no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque hay algunas regiones del país que tienen superávit de generación, superávit de energía disponible, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, Tamaulipas, por ejemplo, Sonora, Sinaloa, son estados del país que tienen una capacidad instalada mayor, digamos, de la que pudiera necesitar.
pero hay otras regiones del país que son deficitarias, de las cuales tienen que importar energía. Y hay muchos ejemplos de eso. Todo el centro del país, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, pero también la península de Yucatán, Baja California Sur son ejemplos de regiones que son deficitarias. Entonces, lo que estamos viendo es o lo que estamos experimentando más bien, es que a pesar de que pareciera que hay una capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda, pero en realidad no es así. Ya lo vimos la semana pasada y peor aún es de esperarse que cuando lleguemos al verano esa situación se vuelva a presentar. Oye, lo que decía hoy el SENACE, el director del SENACE en la mañanera, es que esto de que no somos un país europeo también justificaba los problemas que ha habido, que los minimizaron, estos 3 apagones, estos 3 días consecutivos de señales de alerta, porque somos un país muy grande y precisamente con disparidad regional. Yo lo que digo es que todos los países grandes y todos los países con disparidad regional, que son muchos, pues tendrían los mismos problemas que México. No es un problema aquí fundamentalmente de que no hay suficiente oferta para enfrentar la mayor demanda, y en ese sentido, ¿qué va a pasar con Energy si realmente se concretan todas las inversiones? A ver, sí entiendo lo que dijo el director del SENACE en un sentido, ¿no? México es un país amplio en sentido geográfico, digamos, comparado contra España, contra Francia, contra Inglaterra, tenemos un área, una superficie bastante mayor, y en este sentido coordinar y transferir las energías desde una región hasta otra es eh, complicado, por decirlo. Tiene un punto. Sin embargo, hay otros países, hay muchos ejemplos de otros países que son igual o más amplios que el nuestro y no tienen ese mismo problema. Pensamos Brasil, Estados Unidos, China, Australia. Imagínense esas regiones tan vastas de países con mercados eléctricos parecidos al nuestro y que no tienen no tienen estos riesgos que estamos teniendo nosotros. Sí, claro. Ahí se ha comentado mucho, Carlos, de que habiendo generadores eléctricos no están conectados. Algunas plantas de Iberdrola, que ya las compró el mismo gobierno, no las habían conectado. Los renovables, que han tenido muchos problemas para conectarlos. En fin, como que incluso hasta dentro de la generación eléctrica que ya existe, no se ha conectado al sistema. A ver, sí, hay rumores, aunque estos no han sido confirmados, de que algunas centrales no han estado disponibles cuando sí deberían de estar. La realidad es que no funciona de esa manera, ¿no? Cada generador, desde un día antes, presenta en el mercado de adelanto la oferta de generación que tendrá disponible para el día siguiente. Eh, si tiene programado algún paro, pues así lo reporta al operador de la red, pero desde 24 horas de anticipación, ¿no? Igual sucede con las renovables. Las renovables, como sabemos, son variables. Sin embargo, esta variabilidad es pronosticable en un alto porcentaje. Mañana, sabemos, de acuerdo con los pronósticos del clima, va a salir el sol de X hora de la mañana a X hora de la tarde, y de manera parecida sucede con el viento. Los vientos en nuestro país son mayoritariamente vespertinos, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, cuando empieza a ponerse el sol, es cuando comienzan los vientos a soplar. Entonces, lo que quiero decir, esa variabilidad a la que le quieren echar la culpa, tanto CFE como SENACE, es perfectamente pronosticable, y esa, además, como decíamos hace un momento, esa misma variabilidad existe con las renovables en cualquier otro país. Existe en Estados Unidos, en Brasil, en China, en donde quieran, y sin embargo, allá sí son capaces de controlarla y sacarle el máximo provecho. Ahorita están informando que en Houston, en Texas, por las tormentas, se suspendió la energía eléctrica, creo que en casi todo Houston. O sea, sí es cierto que hay apagones en otras entidades, pero y ahí también sí están abiertos a la inversión privada. Mira, y ese es un caso que vale la pena estudiar. Texas, como dices, hace un par de años, en febrero de hace un par de años, tuvo un apagón masivo por una helada completamente fuera de pronóstico, completamente fuera de estadística, ¿no? ¿Y qué hicieron desde hace 2 años en aquel estado de Estados Unidos? Pues aumentaron su capacidad de energía solar y de energía eólica en decenas de gigawatts.
aumentaron su capacidad, bueno, primero crearon una regulación y después aumentaron su capacidad para almacenamiento en baterías, lo cual no tenemos nosotros. En fin, lo que quiero decir, en aquel estado, en aquella región de Estados Unidos, tuvieron un problema y ¿qué hicieron? Apostaron por energía renovable masivamente. Acá tenemos un problema, venimos bloqueando la energía renovable y con el gobierno actual así seguirá para el futuro. En un minuto, Carlos, que nos queda solamente un minuto, la inversión de la CFE, ¿qué tan deficitaria es? ¿Cuánto requeríamos de inversión y cuánto invierte CFE a tu gusto? Mira, depende del parámetro que queramos, pero si ponemos como objetivo cumplir con nuestras metas de energías renovables, que son compromisos internacionales, deberíamos de aquí al 2030 invertir unos 30,000 millones de dólares. Uy. O sea, un poquito nada más. Pues Carlos Flores, experto en energía, te agradecemos mucho la entrevista. Carlos, gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias, José. Hasta luego. Gracias. Vamos a un corte, no se vaya, seguimos aquí en Fórmula Financiera.